Creo que muchos de ustedes, estoy seguro que casi todos, si no todos, hace unos 10 días atrás escuchamos la noticia que se cumplieron 25 años de ese día trágico en la historia de esta ciudad, cuando estallaron conflictos espantosos, prácticamente una rebelión, una guerra civil dentro de esta ciudad, aquí en el barrio de South y Central LA, Koreatown, etcétera, etcétera. Fueron días horribles, fueron días de mucha violencia, justicia mal hecha, y la gente decidió hacer justicia con sus propias manos. Me aterrorizaba pensar que más de 1000 personas dieron el reporte en estos días, perdieron la vida. Y uno dice, qué increíble. Siempre recuerdo esos días de cuando ocurrieron por primera vez. A los poquitos días salió una historia en 2020, un programa de los viernes a la noche, contando la historia de un muchacho que vivía aquí en South Central. Estaba sirviendo en el ejército y decidió volver a su casa, que estaba en este barrio, y en esos días se había comprado una filmadora nueva. Y llegó a su casa justo el día que estallaron los conflictos. Y decidió aprender a manejar la nueva filmadora saliendo a la calle y filmando lo que estaba pasando. Y filmó, y filmó, y filmó. Lo notable fue que en un momento estaba filmando frente a un comercio que estaban vaciando, y entre los que habían estado vaciando salió su propio hermano. Mamma mía. Pero la cosa se puso peor cuando finalmente el conflicto se asentó. La policía se enteró de esta filmadora y le dijo, lo llamaron y dijeron, venga a la filmación. Y fue uno de los documentos principales que la policía utilizó para condenar a muchos por las cosas que habían hecho. La consecuencia de esa filmación a este muchacho le costó perder la vida casi. Lo acusaron de ser un traidor de la causa y alguien que estaba en contra de... y tuvo que huir de South Central y desaparecer porque lo mataban. ¿Suena conocida la historia? Esa es la historia de los Gabaonitas que leemos en esta mañana. Ustedes y yo que hemos estado siguiendo al pueblo de Israel mientras va entrando a la tierra prometida, vimos que, como consideramos el domingo pasado, Dios tiene un plan irresistible. Él ha decidido llevar a su pueblo a un lugar de bendición y no hay poder que lo pueda detener. Y la semana pasada vimos que muchos se confabularon para atacar y los gabaonitas dijeron, esa no es la estrategia. Esto no es lucha contra un ejército militar, sino contra un Dios invisible que controla los destinos. Y los gabaonitas hicieron muy bien en pasarse a Israel. Estuvieron medio como lo hicieron con el método, pero sin embargo ganaron a la larga. Y ahora encontramos la continuación del relato. Porque los ex amigos de los gabaonitas, la mafia, la mara, dijeron, estos se nos pasaron, hay que darles una buena leccioncita. Y entonces básicamente lo que ustedes y yo encontramos en este capítulo es la derrota de toda una civilización que son los amorreos. Y en los primeros 5 versículos encontramos la razón del conflicto. Estos 5 reyes, encabezados por el rey de Jerusalén, que está ahí nomás cerquita, dicen, acá tenemos que hacer algo. Llamaron a los aliados, a todas las civilizaciones que estaban alrededor, y les dijo, vengan a ayudarme, se me viene encima Israel y tengo que defenderme. Y básicamente lo que buscaba el rey eran 2 cosas. Primero, castigarle a Gabaón por haber traicionado la causa, y segundo, parar el avance del pueblo hebreo. Y ahí está. Este es el origen del capítulo.
Esto es grupo de gentes que comprenden que hay una guerra y que esa guerra está perdida. Solos la pierden. Tal vez si nos unimos, mejor poderío militar, maybe, tal vez, who knows. Y entonces se unen. Pero no entendían que en esa guerra, una era el conflicto a nivel tierra, otro era el conflicto a nivel espiritual. Y el que manejaba todo era Dios. Ellos no estaban en guerra contra los israelíes, estaban en guerra contra el poder infinito que rige la historia. Y en esa guerra nadie gana, solamente Cristo prevalece. Y entonces ustedes y yo, a medida que avanzamos, encontramos el desarrollo del conflicto entre los versículos 6 al 15. ¿Y qué leemos allí? Muy bien, que los gabaonitas, cuando se vieron rodeados, ahora pertenecían al pueblo de Israel, tenían un pacto firmado, y vaya dolor de cabeza para Josué. Les perdonó la vida y ahora los tiene que venir a salvar, para que no la pierdan. ¡Qué lindo! Entonces, muy bien, leímos juntos cómo enviaron un hombre que corriera hasta el campamento en Gilgal, 40 millas, y allá vienen, por favor, Josué, una emergencia, nos matan, ven a ayudarnos, no nos niegues la ayuda. Y es notable cómo Josué, en plena noche, arma el ejército, los levanta y llegan hasta ahí y comienza la batalla. Ahora, les dije que en esta guerra no se puede ganar. Esta guerra no hay pueblo humano que la pueda ganar. Porque el jefe tiene recursos que ustedes y yo no tenemos. ¿Usted alguna vez hizo llover, hermano? ¿Y tirar granizo? ¿Qué tal si yo tirara granizo esta mañana? Y le pego solamente a los de aquí y nadie le pega acá. ¡Qué puntería, eh! Bueno, así es nuestro Dios. Él no tiene problemas con los milagros. Él controla el universo, hace todo, las leyes les obedecen a Él. Nos dice el libro de Colosenses que todo fue creado por Él y para Él, y que no hay poder en el universo que no esté debajo de sus pies. Y Él puede hacer con sus manos realmente cosas increíbles. Pero hay una sola cosa que encamina la fuerza de Dios, y que solamente para bendición de aquellos que le aman. Se pasa al jefe, único, no hay otro como Él. Y entonces vino la guerra y se armó ahí el conflicto, el entrevero, la batalla, y nos dice el relato que fueron más los que murieron por el granizo que los que murieron por la espada. ¡Qué testimonio! Josué, en el capítulo anterior, lo vemos que medio había sido engañado por los gabaonitas, pero ahora que necesita la ayuda de Dios, Dios no se la rehúsa. Porque como les decía, nuestro Dios, el domingo pasado, es un Dios de gracia infinita. En este mundo que vivimos, a ustedes y a mí nos enseñaron, todo te lo tenés que ganar en la vida, no el favor de Dios. Aunque tú y yo pequemos, nuestro Dios siempre va a venir en nuestro auxilio si reconocemos nuestra necesidad. Y es tremendo, porque esto no quiere decir que Dios es suave o flojo con el pecado. No. Él es muy firme en esas cosas. Pero cuando alguien humildemente pide su ayuda, sus recursos están disponibles. No lo olvidemos nunca. Y en este caso, Josué sale con la promesa de que la batalla está ganada porque Dios los entrega. Pero el conflicto se extiende. Y evidentemente el día quedaba corto, estaba oscureciendo y había demasiada gente para combatir. Y es entonces que encontramos este gran relato del día extendido. Y uno dice, asombroso. Y aquí encontramos algo que a ustedes y a mí realmente me impacta, porque Josué, un hombre con pies de barros, al igual que ustedes y yo, da una orden completamente convencido de que Dios lo puede hacer. Y se hace. Y entonces da esta orden que el sol se detenga en Gabaón y que la luna se pare. Otro milagro más portentoso que el anterior. Si Dios apunta bien con el granizo, ahora no tiene problema en detener los cuerpos celestes. Ahora, mis hermanos,
Acá hay toda una historia que yo no puedo entrar en detalles. Pero ustedes saben, hay gente que quiere hacer las cosas difíciles. Hay gente que se acerca a este relato y dicen, ¿cómo pudo ser semejante cosa? ¿Será que hubo un eclipse? ¿Será que el sol dejó de girar? ¿O no, eso haría que los polos se derritan? Hay gente que quiere explicar lo que es inexplicable. Hay cosas que están en los secretos de Dios y nadie lo puede hacer sino Él. Hay gente que dice, ay, en el siglo educado, en el siglo científico, la gente no cree en los milagros. Espérate que te toque una pesada, vas a ver cómo venís mansito pidiendo milagros. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de poder infinito. Yo no sé cómo ocurrió el milagro. No sé si Dios paró la tierra, dejó de girar, paró, no sé qué hizo. Pero lo cierto es una cosa, que la mano de Dios tiene poder para extenderse y hacer cosas que son inexplicables desde nuestra perspectiva. En el siglo pasado hubo un grupo de gente que trató de explicar los milagros de Jesús. Decía, no, lo que pasa es que hay que entender. El milagro ese de los panes y los pececillos que fueron multiplicados, decía, no, lo que pasa es que el chico trajo algunos panes un poquito grandes y con eso alcanzó. Y sí, han sido 5 panes de 10 toneladas cada uno, más o menos, para alimentar a 10.000 personas. ¿Se dan cuenta? Cuando intentamos explicar lo que no se puede explicar, caemos en el ridículo. Yo leo este relato y a mí me enseña de que Dios tiene un plan irresistible y que ustedes y yo tenemos el beneficio de ser parte de ese plan si pertenecemos a Jesús. Y que tú y yo, con nuestras debilidades y limitaciones, clamamos y la mano de Dios se mueve porque Él está atento a las oraciones de sus hijos. Y en este caso, Josué necesitaba ayuda y Dios se la brindó. Y la batalla fue completada. Ahora, quiero avanzar rápido acá, porque el relato tiene una tercera parte que es la culminación del conflicto. Las ciudades que se unieron fueron arrasadas. Los reyes escaparon y se refugiaron en una cueva. Ustedes lo pueden leer. Y los encuentran y les dan el justo pago y desaparecen. Y luego Josué emprende la campaña hacia el sur y ahí van a encontrar, where are we? David, vamos más para adelante. A ver, pasa. Siga, querido. Siga. Ahora sí, qué lindo. Muy bien. Ahí tienen un pequeño mapa para ilustrar lo que contiene este capítulo. Allí alcanzan a ver de dónde comenzó, en Gilgal, extremo derecho arriba. Allí estaba el campamento, la base cerquita ahí del Jordán, y de donde se largaron las campañas militares. Y entonces lo que nos cuenta es que Josué tomó todas esas ciudades, que ahí tienen la lista, donde están los versículos, las fue conquistando una tras otra, porque los reyes eran los que se habían unido para combatir, y lo que hubiera tomado no sé cuántos días, Josué los liquidó en uno. Listo. Así es Dios. Lo que los humanos prepararon para complicar, Dios se la hizo mucho más fácil. Y entonces, cuando llegamos al final, vamos a la próxima, David, ¿qué encontramos? Exactamente eso. Que como resultado de la conquista hacia los territorios del sur, el territorio de Israel pasa a ser todo esto que está en términos ahí de color violeta, y después pasó a ser territorio de la tribu de Judá, y en el medio quedó la tribu de Simeón. Y nos dice, interesante, hirió pues Josué toda la tierra. Esta es la línea, la frase que sintetiza todo el movimiento. Y nos dice 4 cosas. La región montañosa, ¿cuál es esa? La que está en el medio que atraviesa Israel de norte a sur. El Negev, la zona del sur, que es todo desértico, que desciende hasta Egipto. Las tierras bajas, Cefela, dice nuestra traducción, la costa del mar Mediterráneo. Y las laderas y a todos sus reyes. La
laderas que conducían al mar Muerto. Y uno dice una victoria completa. Nos dice que todo eso ocurrió, limpiaron las ciudades y volvieron al campamento en Gilgal. Notable. Lo que comenzó como una amenaza, como una posibilidad de una derrota aplastante, se convirtió por el poder de Dios en una victoria increíble. Y entonces uno dice, pastor, muy linda historia. ¿Y de qué me va a hablar a mí entonces? Bueno, a los que vinieron más temprano les dije, creo que después de enseñar Josué voy a tener que enseñar Efesios. Porque Josué del Antiguo Testamento es el Efesios del Nuevo Testamento. En Josué tenemos el relato de lo que era la lucha del pueblo de Dios antes de la cruz de Cristo. En Efesios se estudia cómo funciona ahora que vivimos después de la cruz. Ahora, en estos desafíos contemporáneos, déjenme hacerles, vamos a la próxima, David, un par de preguntas. Primero, ¿contra quién es nuestra lucha? En aquel entonces peleaban contra ejércitos que se veían, que tenían arco, lanza, flecha, y en el día de hoy usted y yo, ¿contra quién luchamos? Ustedes y yo pertenecemos a Jesús, ¿y contra quién es nuestra lucha? Bueno, en primer lugar vamos a conocer al jefe del otro lado, al comandante en jefe, el revolucionario, el que la candidata que tuvimos a las elecciones dijo que hizo no sé cuántos estudios sobre Lucifer, siguiendo un señor que decía Lucifer fue un gran revolucionario y formó su propio reino. Así también le va a ir a Lucifer cuando termine la historia. Usted no va a querer pertenecer a ese reino. Ahora, vamos a la cita de Apocalipsis capítulo 12. Ese gran jefe, la mayoría de la gente ni lo conoce, ni saben cómo opera. El otro día venía manejando por Colorado Boulevard, llegué a la esquina de Lake, el semáforo estaba en rojo, y cruzando la calle venía una de esas personas que carecen del don de la vista. Alcanzó a cruzar, llegó al primer edificio, y ahí iba tocando, buscando. Me dejó pensando, que debe ser difícil, ¿eh? Ustedes y yo que tenemos los ojos, no nos damos cuenta de lo que tenemos, que sin pensar lo hacemos. Me imagino lo que debe ser vivir en un mundo de oscuridad donde no sabes dónde estás, donde no tenés orientación para el cerebro. Lo único que haces es tocar y no sabes. Así es el ser humano sin Dios. Estamos en lucha y no sabemos quién es el que nos está llenando la cara de golpes. Nos caen los problemas, nos llueven los problemas, nos llueven los conflictos, pero no sabemos de dónde vienen. Y Satanás es tan astuto que él nunca da la cara. Él siempre engaña, opera desde lo invisible, tiene una gran ventaja sobre todos nosotros. Y lo que nos dice aquí Apocalipsis 12 es que este diablo, Satanás, nuestro adversario, el tentador, está vivo y activo en el planeta Tierra. Y si ustedes leyeron esa cita, dice, la serpiente antigua, el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. Voy a corregir el texto bíblico, hay un error ahí. Dice, engaña menos al mundo entero, menos a usted, señora. Sorry. No hay excepciones. Sea el presidente, el embajador, el emperador, el rey, el labriego, el rico, el pobre, el mundo entero váyase bajo un engaño. Nosotros no nos damos cuenta cuántas cosas que ocurren en este mundo no es porque los seres humanos las decidimos, sino porque Satanás le dijo a alguien, andá y haz lo que yo te digo. Y ustedes y yo estamos en una guerra.
Estamos en una guerra contra un comandante que tiene mucho poder, pero quiero recordarte que no es Dios. Solamente hay un Dios verdadero y se llama Jesús. Satanás es un ángel que él creó y por lo tanto tiene mucho poder, pero no tiene poder infinito. Entonces puede hacer muchas cosas, pero no las puede hacer todas. Por eso cada vez que lucha contra el jefe, contra nuestro gran Dios, pierde siempre. Y no puede contra el pueblo que ha sido redimido por Dios. Pero quiero decirles que en el día de hoy, al igual que aquellos reyes, pensaron que podían ganar por aliarse, muchos luchan contra Dios y no comprenden que la batalla está perdida. Satanás engaña a la gente con falsas promesas, engaña a la gente con ideas erróneas. Es un tema larguísimo que bien lo decía el proverbio español que ustedes y yo aprendimos de niños. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hace miles de años que viene repitiendo el mismo cuento y nosotros cada vez que nos baja el anzuelo mordemos. Qué cosa, ¿no? Este es el gran comandante. Pero dice algo más la Biblia. Vamos a la próxima transparencia, David. Que él comanda un ejército y que si no entendemos este ejército, vamos a ser víctimas y él tiene la ventaja. ¿Cómo dice? Leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 12, vamos a comandar. Ahí estamos, gracias. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, aquí hay una declaración asombrosa. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esta frase es: nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra los 5 reyes que nos vinieron con el ejército, sino con el poder espiritual invisible que les controla. Tu lucha no es contra ese esposo que es medio o esa esposa sino contra el poder que lo manipula y él no se da cuenta. Y entonces uno dice, pero ¿y hasta dónde llegan los tentáculos del ejército del gran comandante revolucionario? Bueno, vean ustedes. Vamos a la próxima que los puse. Si yo les dijera generales, coroneles, tenientes, capitanes, tenientes, sargentos, soldados, ¿de qué estoy hablando? De un ejército, de rangos dentro de un ejército. ¿Y Satanás qué tiene a sus órdenes? Un ejército. Contra Josué era un ejército material, en este caso es un ejército espiritual, que sigue manipulando seres humanos para que le sirvan. ¿Sabes una cosa? Satanás busca adoradores. Gente que le diga, tú eres mi Dios, yo te sirvo. ¿Vieron lo que cantamos recién? Les dije, es una letra muy linda. Nosotros te adoramos a ti, Señor. Satanás quiere que lo adoren a él. Y mientras Dios te bendice con cosas que son ciertas, Satanás consigue adoración a través de engaños y mentiras. Y lo ha logrado y le ha ido muy bien. Ahora, este ejército está muy bien, es una maquinaria muy bien aceitado, es un ejército bien entrenado. Operan muy bien entre ellos. También que nos dice que el mundo entero está bajo el engaño. Y nos dice 1 Juan capítulo 5, el mundo entero yace bajo el control del maligno. El día que Adán y Eva cayeron, le entregaron las llaves a Satanás y le dijeron, toma, tú eres nuestro Señor. Y es tan así que un día el diablo le dijo a Jesús, te doy todos los reinos del mundo que a mí me han sido dados, si te pones en adorar y me adoras. Eso es lo que Satanás quiere, adoración. Y hay gente que se la da, a cambio de algunas moneditas, algunos centavos. ¿Cómo es el ejército? Principados.
¿Sabes una cosa? Satanás estudia geografía. ¿A ti te gustaba la geografía en la escuela? Como él nos dio, se tiene que organizar. Y lo primero que tiene son principados. Un territorio de cierto límite lo controla este demonio. El otro territorio al lado lo controla el otro, el de más allá otro, y así sucesivamente. Él tiene muy bien aceptada la maquinaria, se los vuelvo a reiterar. Él tiene un sistema de comunicación increíble. ¿Cómo está yendo allá? ¿Cómo están las víctimas? ¿Cómo están los clientes, los esclavos? Y él sabe. Pero es más, como no sabemos cuántos son exactamente, uno se encuentra con que otro grupo de personas que le sirven a él, dice nuestra versión, potestades. ¿Quieren poner al lado la palabra autoridades? ¿Qué quiere decir? Que Satanás logra sus propósitos de destruir a la raza humana tantas veces a través de un gobernante impío que cumpla su agenda. Ustedes y yo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestros países, en muchos lugares del mundo. Ahora, tristemente, también está comenzando a suceder acá. Que cuando un hombre o una mujer impía entregada a Satanás cumple su agenda, que se ataje el mundo. La gente cree que si usted no va a la iglesia cristiana, la gente no es nada. Señor, señora, le pregunto, ¿usted envía a sus hijos a que estudien matemática en la escuela? ¿Y usted sabe lo que el profesor hace a la noche? Usted va a un médico, puede tener el doctor fulano de tal, especialista en... ¿Usted sabe lo que hace los fines de semana? ¿Usted sabe dónde adora a él a la noche? Estamos llenos de gobernantes que dicen la agenda y tenemos que luchar por esto y luchar por aquello. ¿Y quién es el que está detrás de esa agenda? Es notable que a lo largo de los siglos la gente este tema no lo comprende. Yo le ruego que piense que en este mundo no hay ideologías políticas, solamente hay religiones. ¿Se va a acordar? En este mundo no hay comunistas, hay satanistas. Por eso fíjense, si quieren prestar atención alguna vez, que el comunismo cayó, ¿por qué? Vean lo que pasó en Rumania. Ahí había un grupo que había tomado el control, una familia, que sojuzgó al país y eso era, los niños morían al nacer y para que no se conocieran las estadísticas, declararon que los niños eran seres humanos a partir de los 2 años. Porque morían por millares. ¿Y cuándo se acabó la tiranía? Cuando definitivamente un día en una iglesia reventaron y reventó todo el sistema. En el día de hoy a la iglesia nos persigue Satanás, porque sabe que lo tiramos abajo y nos odian en el infierno. Porque a él le encanta tener la adoración. Y ahí están los líderes que pasean en limusín, y ahí están los que se lucen, y Satanás dice, seguí que vas bien muchacho, dale, dale que te llevo conmigo, seguí sirviéndome. Ustedes y yo tenemos que luchar en este tema. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades, ustedes y yo tenemos una tarea que hacer muy importante. Tercero, poderes de este mundo de tinieblas. ¿Qué gobierna Satanás? La mente de la gente. ¿Qué gobierna el diablo? Tu mente y la mía, tu modo de pensar. A través de la televisión te inyecta ideas, a través de ese amigo te inyecta ideas, a través de 1000 cosas. Él nos lleva a pensar de cierto modo, luego se traduce en una conducta. Y hay algo que es el 4.º nivel, que fuerzas espirituales de maldad. Y acá sí que no sé cuántos hay. Yo leo en la Biblia la historia del Gadareno que Jesús liberó. Y nos dice que tenía una legión adentro.
Una legión de demonios que se habían metido adentro. ¿Se puede imaginar el infierno que vivía esa persona? Indescriptible. Una legión eran 2000 soldados del ejército romano. Cuando aquel hombre dijo, soy legión, habló el demonio usando sus cuerdas vocales. Y en el día de hoy, muchos creen que estos temas son para las películas. No, las películas reflejan solamente las películas de horror, lo que pasa en las vidas de tantas personas. Hoy están encerrados en los hospitales psiquiátricos. No están locos, están endemoniados. Hoy están en cárceles, asesinos seriales. No son seres humanos normales, son endemoniados. Y lo que he aprendido es que detrás de cada pecado hay un demonio. Lo que se llama conducta humana no es conducta humana, es conducta espiritual. Y detrás de cada fuerza hay un demonio que actúa. Tú hoy te robas un caramelo, mañana te robas 2 caramelos, mañana te robas 3 caramelos. Cuarta vez tenés un demonio que te hace ladrón y no te zafas más. ¿Cómo creen que funcionan todas las cosas que son los hábitos? Mis hermanos, yo hablo como pastor. Al hablar de estas cosas no hablo como diciendo, ay, miren qué mal que le va a los que no conocen a Jesús. A mí me duele cómo le va a los que no conocen a Jesús. Ustedes saben que detrás de cada incesto hay un demonio. Que detrás del homosexualismo, aunque me manden a la cárcel, lo voy a decir, hay demonios que impulsan a las personas a esa conducta. Y yo hablo con dolor porque el Satanás les ha hecho algo en la niñez. Ha habido un abuso, y algo ocurrió, y el demonio se metió. Y ahora la persona dice, no, yo nací así. No naciste así. Hay cosas espirituales. Y este tipo comanda ese ejército gigantesco. Y uno dice, ¿cómo lo podemos derrotar? ¿Es posible la victoria? Bueno, vean cómo le fue a los reyes de los amorreos cuando entró el pueblo de Israel con el poder de Cristo. ¿Hay victoria en el día de hoy? Bueno, ustedes, mis hermanos, los quiero alentar para que tomen conciencia de que nosotros no somos el ejército perdedor, somos el ejército ganador si conocemos a Jesús. La gente vive con miedo. Si conoces a Jesús, somos los triunfadores. ¿Por qué? Déjenme decirles 3 cosas. ¿Dónde andamos? Claves para nuestra victoria. Primero, has tomado conciencia que el día que aceptaste a Cristo cambiaste de reino. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, porque Jesús nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos primer beneficio, la redención, el perdón de los pecados. Note bien, había 2 reinos. Ustedes y yo nacemos en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Pero por una decisión podemos pasar a ser del reino de Cristo. Ahora, mis hermanos, hay muchos que parecen que creen que cambiar de este reino al otro es este movimiento lateral. No es así, bien vertical. Es pasar del reino de la muerte de Adón y Sedec y las tribus y las ciudades de los amorreos a pasar a ser parte de un reino superior al cual pertenece Josué y la fuerza de Dios. Tú y yo, el día que pasamos al reino de Dios, se cancelaron todas las maldiciones que teníamos y recibimos todas las bendiciones. Tú no te diste cuenta, lógico, el día que aceptaste a Jesús, llegaste a tu casa y eras la misma persona y vivías en la misma casa. Pero algo que no supiste ni te diste cuenta hasta años después, cuando entendiste y aprendiste la Biblia, es que ese día invisiblemente todas tus cadenas fueron rotas y Cristo vino a morar en tu vida y tú cambiaste de bando. Y ya no servís más a aquel que un día te esclavizó y te engañó y ahora sirves a alguien que te da poder infinito para vivir una vida diferente. Ahora, el sinvergüenza llamado Satanás, el gran dragón,
como no puede contigo, trata de robarte y engañarte y robarte las bendiciones que Dios te quiere dar. Por eso tenemos que hacer una lucha. Y lo primero que tienes que tomar conciencia es que ya no eres el de antes. Que Dios por el Espíritu Santo pone en tu vida y en tu ser interior nuevos apetitos. Antes te gustaba y ahora Dios te dice, no, búscame a mí. Antes encontrabas tu felicidad en la basura, ahora te dice, no, ahora vas a comer comida francesa, muchacho, no hueso que cae de la mesa. Tú eres otra persona, has cambiado. No es que pasaste de un equipo al otro, no, querido, de la 5ª división saltaste al mejor equipo del mundo. Toma conciencia, no eres uno más. Por eso, si Cristo ha venido a vivir dentro de ti, hace un rato les decía al finalizar la cena del Señor, donde tú estás, viene la bendición de Dios. Si tú tienes a Cristo, donde llegas, llega la bendición de Dios. Mira, el día que Cristo entró a tu vida, entró todo Cristo, no un pedacito. Pero ese Cristo te vino a invadir con su gloria y ahora quiere que tú lo sueltes a través de tu obediencia y de tu fe. ¿Qué fue lo que trajo la victoria a Israel? El poder de Dios a través de la fe de Josué. Cuando Josué dijo, Señor, para el cielo, ¡bum! Ahí vino. Ese mismo Dios está dentro tuyo. Ese mismo Dios tiene oídos inclinados a escuchar tu súplica. Ese mismo Dios te quiere bendecir. Ese mismo Dios te quiere utilizar. ¿Lo quieres? ¿Anhelas ser lleno de su gloria? Tú tienes que permitir que esa gloria fluya a través de tu fe. Eso fue lo que Josué hizo. En los enemigos, no tengas temor, Josué, yo te los entrego. Se acabó el problema. Y en el día de hoy es exactamente igual. Segundo, clave de la victoria. No solamente hemos cambiado de reino, sino que tenemos 1.000.000 de promesas de Dios. No quise leer los párrafos de la derrota de los reyes por el factor tiempo. Pero en el libro de Romanos encontramos esta promesa. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Alguien dirá, hello, ¿y cómo? Cuando leemos el relato de Josué, encontramos que tomaron a los 5 reyes que estaban en una cueva, los trajeron y Josué les dijo, pónganle el pie en el cuello a cada uno y no les tengan temor, porque son enemigos derrotados. Estaba anticipando lo que un día iba a hacer Cristo por nosotros al morir en la cruz. Y decirle al creyente, como dice San Pablo, y el Dios de paz aplastará debajo de los pies de quién, de tú, si tienes fe. Mis hermanos, estas son promesas para ti, son promesas para mí. Satanás ha ganado las victorias por nuestra ignorancia, por nuestra ceguera. Satanás ha ganado 1.000.000 de victorias porque no hemos conocido este libro bendito y no hemos podido conocer la gloria de Dios que se ha manifestado en la faz de Jesucristo. Por eso en el día de hoy quiero decirte, busca las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas para tu vida. ¿Qué te puedo decir? Dice aquí, el Dios de paz. Me asomará la cantidad de veces que San Pablo usa esta expresión para describir a nuestro Salvador. Él es el Dios de paz. Satanás lo único que te da es guerra. Te ataco, te mato. El Dios de paz está por sobre todos los conflictos y con sus brazos te sostiene y con sus manos te bendice. No hay otro como Él. Él es el Dios de paz. El otro viene a robarte, a matarte, a destruir, a asesinar. Cristo vino que tuviéramos vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Tercer paso para la victoria. Podría citar muchos más. Confiando en Jesús de manera creciente. Este apóstol Pablo a mí me asombra las cosas que dice.
Colosenses 2, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, vean los títulos que usa. Cristo Jesús el Señor. Así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¡Wow! ¿Qué nos dice? Que tú y yo somos llamados a un proceso de crecimiento. Que en la instrucción viene una mayor fe. Y que en esa mayor fe las posibilidades se abren para lo imposible. Y uno dice, Señor, pastor, siga hablando, siga hablando. Bueno, si yo tuviera que seguir hablando de estos temas, tengo que seguir hasta las 3 de la tarde, más o menos. Pero se dan cuenta que el tiempo no lo permite. Yo lo que te quiero decir es esto. Yo leo Josué y encuentro un pueblo que tuvo que aprender a darse cuenta quién era el que vivía con ellos. Tenían que aprender los recursos de Dios. Tenían que aprender a ver la vida como Él la veía. Y en la medida que lo hicieron, vaya las conquistas que tuvieron. Lucha, sí. Conflicto, sí. Derrotas por aquí y por allá, sí. Pero por sobre todas las cosas, vamos a los versículos que leímos juntos y que nos recuerdan el título del sermón de esta mañana. Ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por su pueblo. No hubo otro día. En el día de hoy es exactamente igual. El mundo de afuera mira y dice, ¿y cómo pudo ser posible cierto milagro? Usted ya se nos iba, usted estaba muerto. ¿Y qué? Viene la mano de Dios y te agarra y te levanta, y es para gloria de su nombre, para bendición tuya. El Señor pelea por ti. El Señor pelea por cada uno de sus hijos. A veces temo que los hijos somos tan lentos para creer. Esa es la parte triste. Y el Señor sigue diciendo, todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de un golpe, un solo día, porque el Señor dijo, combatía por Israel. Y mis hermanos, esta mañana tú estás aquí. Tú tienes este libro bendito por el cual nuestro Dios te habla, por el cual nuestro Dios te fortalece, por el cual nuestro Dios te dice, dale para adelante, victoria. Estás en lucha, hay alguien que pelea de ti, por ti, va delante tuyo, te sostiene, te protege y te quiere bendecir. Tú tienes que permitir que esa gloria que ha venido a tu vida se manifieste. Tienes que tomar conciencia. Y tienes que vivir de tal manera que Él pueda fluir. Es por eso que en esta mañana yo no conozco a todos ustedes ni qué necesidades tienen. Pero no voy a pecar si digo que el Cristo que servimos es más poderoso que todos tus problemas y todas tus limitaciones. Y que en esta mañana está con brazos extendidos para bendecirte. De esta historia hay un solo detalle que me llama la atención por lo triste. ¿Notaron el primer rey, su nombre? Tenía nombre hebreo, Adoni-Sedec. ¿Y de dónde lo sacó ese nieto al nombre? Adoni, Adonai, quiere decir Señor en hebreo. Sedec, justicia. Adoni-Sedec, su nombre quería decir el Señor es mi justicia. ¿De dónde sacó ese cananita un nombre que indicaba la bendición de Dios? Hace 600 años atrás, en esa ciudad, hubo una batalla. Vino un ejército y tomó a Lot, el sobrino de Abraham, y se lo llevó cautivo, y Abraham reunió un ejército, y salió a buscarlos y los alcanzó, los destruyó, les robó todo. Y cuando llegó a Jerusalén, ahí apareció, ¿quién?
Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Y nos dice que Abraham le entregó el botín, el diezmo, y que Melquisedec lo bendijo. Figura de Cristo, según el libro de los Hebreos. Pero han pasado los siglos. Y el que un día tenía la bendición y el poder de bendecir, ahora es un enemigo declarado de Dios. ¿Qué les parece? Mis hermanos, en el día de hoy estamos en lucha. Estamos en una lucha grande. Muchos caen y pierden todo. En esta mañana mi exhortación para ti es: tú tienes un gran capitán, tienes un gran Señor, un gran vencedor. La victoria es para ti. Pero tú y yo tenemos que ponernos del lado del Señor, en el lugar donde Él nos puede bendecir. Y tenemos que actuar como personas que conocen la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.